eh, pero bueno, ya estamos por aquí y vamos a empezar rápidamente porque hoy comenzamos un nuevo tema. Sí, ya vimos acerca de qué es la comunicación, ya vimos cómo se complementa la comunicación, ya vimos que parte importante para poder desarrollar una comunicación es el tener una fuente. Y muchas veces estas fuentes las obtenemos de textos. Pero ahora yo les quiero preguntar, ¿alguien sabe qué es un texto? ¿Qué es ¿Un qué, profe? un texto? Pues no es un formato como el que puedes dar un mensaje, como una carta. Ok, un formato en el que puede estar un mensaje, ok, gracias. Otra definición de texto. Una ¿Es forma de un comunicar. escrito? ¿Es un escrito? Sí. ¿Qué más? Un conjunto de información escrita que nos Síguele, ¿vas nos bien? proporciona información. Es que lo dije 2 veces. Sí. Un conjunto. Ya, era un conjunto de texto escrito que nos proporciona información. Ok. Bueno, ya nos vamos acercando más. Ok. Y nada más, todo está bien, Lian, nada más hasta la parte de la información. ¿Por qué? Porque la información como tal es parte de un género que podemos encontrar dentro de los textos. Los textos son simplemente creaciones por parte de un autor en el cual de manera escrita, esto es muy importante, de manera escrita, va a plasmar algún tipo de contenido. ¿Ok? ¿Por qué no utilizamos la palabra información? Porque información es dar a conocer hechos, ¿sí? Y también dentro de los textos, no solamente vamos a encontrar hechos, sino que también vamos a tener interpretaciones y sentimientos. Uh-huh. Entonces, la forma más correcta de hablar de qué es un texto es la generación de contenidos de manera escrita. ¿Ok? Y está compuesta por párrafos. Ahora, desde su clasificación, hay tres formas básicas para poder clasificar a los textos por su contenido. ¿Okay? Son literarios, científicos y periodísticos. ¿Okay? Entonces, literarios, científicos y periodísticos. Cada uno tiene una función, cada uno tiene una tarea. Si hablamos de los textos de tipo científico, su función es que a través de estos documentos que se redactan y que tienen un contenido, este contenido sea de carácter científico, es decir, que sean aportes para las ciencias. Y las ciencias no solamente es biología, ciencias de la salud, química, física, anatomía, ciencias, historia, derecho, matemáticas, español, literatura, ¿sí? Es decir, todas las ciencias aplicadas en el mundo. Y aquí podemos encontrar diferentes tipos de textos, como los reportes, las monografías, los artículos, las tesis, las monografías, los ensayos, ¿sí? Que son de carácter científico. Es decir, que ya sea que están basados en el método científico, ustedes están llevando alguna materia relacionada con biología, ciencias de la salud.
Sí, pero no Química. exactamente estamos hablando de eso. Química, bueno, ustedes me imagino que ya han escuchado hablar del método científico. Si no lo han escuchado en prepa, en secundaria sí lo debieron de haber escuchado. ¿En qué consiste el método científico? ¿O qué es el método científico? A ver, Ander, te escucho. Según el método científico, es el método el cual sigue una serie de reglas, las cuales ya se han dado por la ciencia o ya se hayan confirmado. ¿Para qué son estas reglas? Porque, al menos desde mis propias palabras o perspectivas, como para darle, por ejemplo, un sentido lógico o algo que sucede. Y sí, tal cual. Si esta explicación dice que va a pasar eso, pues va a pasar eso y pasa eso. Ok, bueno, ya me hablas de una parte muy importante que es la lógica. Y entonces, dentro de la lógica, o más dicho, dentro de la ciencia, hay dos métodos para poder obtener conocimiento. Uno es a través de la lógica, que es el método de tipo inductivo. Y cuando es la comprobación de fenómenos, estamos hablando de un método de tipo deductivo. Pero bueno, no los quiero confundir un poquito. Nada más, dentro del método científico es una serie de pasos a seguir, que es observación, ¿sí? Generación de una hipótesis, experimentación, y ya con base al experimento, ya se puede comprobar si la hipótesis es real o no es real. Y ya de ahí se parte a lo que es la teoría y después de que se comprueba la teoría y se vuelve universal, se convierte en una ley. ¿Okay? Hay otros pasos antes, pero estos son los más importantes a considerar. Y entonces, parte de los documentos científicos están basados en eso, en la observación y en todos los resultados que se van dando de estas observaciones o de estos experimentos que se dan. Ahora, tenemos el otro género que es el periodístico. Este es utilizado para dar a conocer información. Ahora sí, viene la palabra información, que puede ser interpretaciones o pueden ser dar a conocer hechos o sucesos que sean de relevancia o de importancia para la comunidad. Y dentro de estos géneros periodísticos vamos a tener la nota informativa, vamos a tener los reportajes, vamos a tener las entrevistas, vamos a tener crónicas, vamos a tener ensayos. ¿Ensayos por qué? Porque también tenemos ensayos periodísticos y van en de la interpretación de los periodistas acerca de temas de relevancia para las personas. ¿Ok? Podemos encontrar ensayos literarios, podemos encontrar ensayos científicos y podemos encontrar ensayos periodísticos. Cada uno va a estar elaborado con un fin. Y bueno, por último tenemos los géneros literarios, que son los que tienen mayor número de representaciones. Inclusive se subdividen. Los géneros literarios los podemos encontrar divididos de la siguiente manera: como géneros líricos o poéticos, los géneros dramáticos y también como géneros narrativos. Voy a compartir con ustedes mi diapositiva. Me dicen por favor en un momento que se pueda visualizar. Ya se ve. Gracias, muy amables. Entonces ahí está. Tipos de textos: literarios, científicos y periodísticos.
¿Ok? Literarios, le vamos a llamar así a las formas de clasificación de las obras literarias. Pero al final de cuentas, ¿qué son los géneros literarios? Pues vamos a hablar de las creaciones que pueden ser inventadas, ¿sí? O pueden ser basadas en hechos reales. Dentro de los géneros literarios, como les mencioné, encontramos el género lírico, dramático y narrativo. Voy a empezar primero por explicar cuál es la definición de cada uno de estos subgéneros. El género lírico o poético son creaciones literarias, ¿sí?, cuyo fin es dar a conocer sentimientos o emociones a través de un tipo de redacción. Ahora, dentro del género lírico, vamos a encontrar la siguiente cuestión. ¿Por qué creen que se llama género lírico? A ver, adelante. Porque viene del género literario. No. A ver, ¿alguien más? Gustavo. Porque utiliza versos y poemas. Digo, versos y rimas. Ok. Pero el nombre del lírico, ¿de dónde lo acuña o de dónde lo toma? Carol. No, iba a decir lo del género lírico. Ok, estamos en lo mismo. Ok, esto que mencionó Gustavo es correcto, ¿sí? Hablamos de poemas y los poemas mayormente están compuestos por versos. Pero el nombre del lírico, ¿de dónde sale, Jaciel? Es una palabra en latín, creo. Ok. Pero ¿Y de exactamente qué no sé, surge? no sé el significado. Solo sé que es una palabra en latín, pero no sé el significado, profe. Ok. Se le llama lírico, chicos. A ver, Natalie. Viene de un instrumento, creo. Exactamente. Viene de un instrumento que se llama lira. ¿Ok? ¿Qué es una lira? Es como una especie de arpa. ¿Sí? Es como una especie de arpa, es un instrumento musical que se utilizaba mucho en la antigua Grecia. ¿Sí? Y los poemas que se tocaban venían acompañados de música. Y es por ello que los géneros que van relacionados con la poesía llevan el nombre de género lírico, ¿sí? Porque muchos de los poemas vienen acompañados de música, vienen acompañados de sonidos, ¿ok? No son canciones, ¿ok? Hablar de cuando viene la música con una letra, no necesariamente es una canción, ¿ok? Ah, de hecho, dentro de la subdivisión que tienen los géneros líricos, aparecen las canciones, aparecen las églogas, y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno. Pero bueno, entonces, se le llama género lírico a la composición poética que normalmente está escrita en versos y viene acompañada de rimas. Pero también hay poemas que están escritos en prosa. ¿Ok? Su gran mayoría están escritas en verso, pero también hay poemas escritos en prosa. Luego tenemos los géneros dramáticos.
¿Cuáles son los géneros dramáticos? Son aquellos, chicos, que fueron creados para cumplir un fin. ¿Cuál es este fin? De ser representados. ¿A qué me refiero a ser representados? Pues a que sean puestos, sean llevados a escena. Estos textos van a tener, a diferencia de los otros que vamos a ver el día de hoy, no tienen un narrador como tal. ¿Por qué? Porque los personajes van a estar contando la historia. Estos textos dramáticos van a estar escritos a través del famoso guión. Es decir, cada personaje va a tener sus diálogos. Dime, Gustavo Alexander. No es nada, profesor, se la mando por accidente. Ah, ok. A ver, Gus, ya que activaste tu micro, dime, ¿alguna obra de género dramático que conozcas? Por ejemplo, ¿has escuchado hablar a Romeo y Julieta? Sí, pero tenía una, pero ¿Qué? se me fue el nombre. Era el conde de... No me acuerdo. El Conde de Montecristo. Sí, Ok, el Conde de esa. Montecristo es novela. Ah, Ujú. Fue escrita en novela. Y ya después fue adaptada para hacer una obra dramática. ¿Ok? Pero en el Conde de Montecristo existe un narrador, existe alguien que nos está contando la historia. En el género dramático vamos a encontrar tres subdivisiones, que son la comedia, el drama y la tragedia. Entonces, son representaciones que van a encontrar este tipo de temas. Y por último tenemos los géneros narrativos, que como bien dice la palabra, son contenidos en los cuales aparece un narrador. ¿Y cuál es la función de un narrador, Lian? ¿Qué hace un narrador? Lee el texto Más que leer el texto, o cuenta la historia, más o menos, ¿no? exactamente, nos cuenta la historia. Cuando escuchamos la palabra narrar es contar, ¿sí? Cuando ustedes cuentan un cuento, están narrando una historia. Pablo, ¿qué tipos de subgéneros narrativos tú conoces? ¿Cómo que subgéneros narrativos? Sí, los géneros narrativos tienen diferentes clasificaciones que se llaman subgéneros. Ah, como los ¿Conoces de alguno? primera persona, segunda persona, ajá, ¿así? Ahí ya estamos hablando del tipo de narrador. Ok. Yo te estoy preguntando de algunos documentos que tú conozcas en los cuales aparece un narrador. Ah, el único que me acuerdo ahorita, me recuerdo Dragon Ball. Bueno, ok, Dragon Ball. ¿Dragon Ball qué es? Mm, una serie animada, por así decir. ¿Un cómic? También, Ok, bueno, sería un manga, más bien. un manga. Ok, bueno, gracias, Pablo. De nada. Ahorita Pablo nos dijo algo muy importante, que es acerca del narrador. Y es que dentro de estas historias vamos a encontrar que existen diferentes tipos de narradores. Ahorita decía Pablo, si está en primera persona o en tercera persona, ¿en qué radica? En la posición del narrador. ¿A qué me refiero con posición? Que puede ser que sea una historia que sea contada por él, en el cual él sea el protagonista de la historia,
Puede ser una donde el que le está contando participa dentro de la historia, pero no es el protagonista. O puede ser que la persona que le está contando está fuera de la historia. Entonces, a estos tres tipos de narraciones, obviamente va a tener una forma de contarse. Si se trata de una autobiografía, estaría redactada en primera persona. Si fuera de una persona cercana y nosotros estamos contando su historia, hablaríamos en segunda persona. Y si en este caso es de una persona o de alguien o de algo que sucedió en el cual nosotros no tuvimos nada que ver, hablaríamos en tercera persona. Okay. Ahora, dentro de los subgéneros del tipo narrativo, encontramos los cuentos, las novelas, las cartas, las leyendas, ¿sí? Las epopeyas y las fábulas. Estas entre las más básicas, ¿ok? Ya actualmente tenemos otro tipo de redacciones, como las biografías, el ensayo literario, la historieta, las memorias, los monólogos. Entonces, si ya entendimos la diferencia entre un género narrativo y un género dramático, ¿cuál sería la diferencia de uno y del otro? César Antonio. Dame chance, Pablo. Quiero ver si está César. ¿Cuál sería la diferencia, César, entre el género narrativo y el género dramático? La esencia en sí. Escríbemelo. Mientras los demás váyanle pensando. Pablo, te escucho. Pues el lírico, según tengo entendido que usted dijo que es un instrumento parecido a una arpa. Espérame, estamos hablando del narrativo y el dramático, hijo. Narrativo y el dramático, las diferencias. Perdón. El dramático es, pues, por así decir, de lo que trata el cuento o el texto o cualquier cosa que estemos leyendo o viendo. Ok. Y el narrativo, pues, es el que narra un cuento. No necesariamente un cuento, hablamos que puede ser cuentos, novelas, fábulas. La diferencia simple entre el dramático y el narrativo es que en el narrativo hay alguien que te está platicando la historia, ¿sí? Te va platicando la historia de todos los personajes. Ok, César ya nos puso el narrativo, voy a compartirlo. Dice, el narrativo es en que los personajes con sus diálogos nos van contando la historia. Ok, ese es al revés, César. Ese es el dramático. Ajá. El dramático es en el que los personajes con sus diálogos nos van contando la historia. Mientras en el narrativo existe un narrador que es el que nos va contando la historia. ¿Ok? El dramático, como les digo, tiene un fin. ¿Cuál es este fin? De que este contenido sea elaborado para ser representado, es decir, se ha llevado de manera teatral.
Vamos a comenzar primero con los subgéneros narrativos. ¿Ok? ¿Cuáles son los subgéneros narrativos? El primero de los subgéneros que vamos a ver es la biografía. ¿Qué es una biografía? Dime, Carol Paula. La biografía es información de la persona de la cual se quiera buscar. Por ejemplo, mi biografía es donde están todos mis datos, mis nombres, de dónde nací, con quién vivo, cuántos años tengo, etc. Ok. En este caso, sería, por ejemplo, que Ander o, por ejemplo, tú, Carol, hicieras una biografía con estos datos que tú dijiste de otra persona. ¿Sí? Cuando la estás haciendo de ti misma, se llama autobiografía, que también es otro tipo de texto, porque son dos maneras muy distintas de contar. Una biografía redactamos en tercera persona. Una autobiografía, pues estoy hablando de mí, me estoy describiendo. Yo soy, me llamo, vivo, hago esto. A diferencia de la tercera persona, él hizo, hace, ¿ok? La forma en que transformar los verbos es muy distinta. Sí, ok. Pero está bien, estuvo bien. Ok, tú misma me ayudas, por favor, con lo que dice biografía. Biografía, narración de sucesos referidos a la vida de un personaje real. La secuencia narrativa se estructura desde su nacimiento hasta el presente, si el biografiado vive, o hasta su muerte. Se redacta en tercera persona, si no es autobiografía. Consigna datos exactos con nombres, fechas y lugares. Generalmente, los actos y hechos relatados se relacionan con el texto social, cultural y político de la época, intentando reconstruir documentalmente su pensamiento y figura. Muy bien, sí. Por ejemplo, ahorita, digamos, normalmente a los niños en primaria, a los chicos en secundaria, en estas fechas les piden la clásica tarea, hacer una biografía de un personaje de la independencia. Y entonces, ¿qué hacemos en esta biografía? Pues ponemos el nombre de la persona, dónde nació, cuándo nació. Al inicio igual podemos poner dónde murió, si es que ya murió, dónde murió, cuándo murió. Y empezamos, este personaje nació en tal lugar, sus papás son tales personas. Si nació en un lugar y vivió en otro, lo podemos poner, nació en tal lugar, pero a los tantos años se fue a vivir a otro lugar. Sus hermanos son Sultanito y Perenganito. Estudió en tal escuela. Ahí se fue a la preparatoria donde estudió en tal lugar. Sus conocimientos o sus aportes a la ciencia fueron gracias a que el día 27 de marzo de 1975 descubrió tal cosa o hizo tal cosa. ¿Sí? Entonces, es la forma en que redactamos una biografía. ¿Ok? Ahora, hay otro tipo de género literario de tipo narrativo que es muy común, que es la redacción de un diario. ¿Qué hacemos en un diario? Pues en un diario escribimos lo que nos ha sucedido durante un espacio de tiempo. Puede ser un día, y por eso se llama diario, porque nosotros contamos nuestras vivencias de manera diaria, en el cual ponemos, normalmente se escribe en la noche, porque es cuando hacemos un extracto, un resumen de todo lo que vivimos en el día, o si nos pasó algo interesante, una manera de poder
desahogarnos. Hay muchos psicólogos que recomiendan tener un diario para poder escribir nuestras memorias y aparte ayudarnos a sacar cosas que nos hayan causado molestia durante el día y así poder llegar más relajaditos a dormir. Comparto, Ander, ¿me ayudas por favor? Lo voy a bajar. Voy a saltar la carta porque quiero que leamos la parte del diario personal. Bien, dice, punto 1, narración en primera persona. Segundo, los sucesos, aunque el verdadero, se narran relacionados con la manera en que afecta o afectaron al autor. Y último punto, utiliza el lenguaje coloquial o expresivo. Sí, aquí, como estamos hablando de sentimientos, pues no cuidamos tanto la parte de la reacción. Al final de cuentas es una comunicación con nosotros mismos, ¿sí? Es una forma en la cual nosotros exteriorizamos las cosas que nos sucedieron, que nos afectaron. Afectar no solamente es negativo, porque hay cosas que afectan en lo positivo. Entonces, por ejemplo, querido diario, el día de hoy me animé y me le declaré a mi crush y me siento muy bien porque ella ya lo sabe o él ya lo sabe. Y a partir de mañana voy a empezar con más alegría porque él o ella me corresponde el sentimiento. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hacemos. Ahora, yo les voy a dejar una tarea para hacer este fin de semana. Es algo muy sencillo y me van a hacer una redacción de diario personal. Ya sea hoy, mañana o pasado mañana, cuando ustedes quieran, pero van a escribir en el diario, ya sea querido diario o simplemente el día de hoy y me van a contar sus vivencias. ¿Ok? De extensión máxima de una cuartilla, tampoco vayan a quererme hacer una novela, ¿sí? Lo más importante, ¿ok? Y esto lo van a subir en la plataforma de Classroom en una actividad que les voy a asignar, ¿ok? Bueno, ya para que nos podamos retirar y puedan aprovechar sus 5 minutos Milky Way, solamente voy a pasar lista. Y les voy a pedir, por favor, que repasen para que no se les olvide el contenido. Y pues ya sabemos de lo que vamos a estar hablando en la semana. Pueden ustedes investigar para que puedan tener más participación. Bien, por mi parte es todo, chicos. Gracias por estar el día de hoy. Que pasen ustedes un excelente fin de semana. Cuídense. Bye, maestro, gracias. Hasta luego. Cuídese. Bye, profe, cuídese. Bueno, profe. Hasta luego, chicos.